La verdad de lo que pasó con la familia de Pancho Villa después de 1923. Pancho Villa viajaba con frecuencia desde su hacienda de Canutillo hacia la ciudad chihuahuense de Parral para hacer movimientos bancarios y atender otros asuntos. Usualmente iba acompañado de un nutrido séquito de escoltas y ayudantes. Sin embargo, el 20 de julio de 1923 salió de su hacienda alrededor de las 8 de la mañana, acompañado únicamente por 3 guardaespaldas y 2 trabajadores de su rancho, y él mismo tomó el volante de su Dodge Toro negro, modelo 1919. Recogió en el banco un lote de oro para pagar a los jornaleros de la hacienda y, cuando circulaba frente a una escuela, un vendedor ambulante de semillas de calabaza gritó, «¡Viva Villa!», mientras corría hacia el vehículo. Era la señal esperada por un grupo de 7 tiradores que acribilló el automóvil con más de 40 disparos. 9 balas del tipo Dum-Dum, de las usadas en Casa Mayor, alcanzaron a Villa en la cabeza y el torso, matándolo al instante. Del asesinato fueron señalados como sospechosos el presidente Álvaro Obregón y su principal lugarteniente y sucesor, Plutarco Elías Calles, temerosos del poder de convocatoria militar de Villa. Poco antes de morir, el Centauro del Norte había dicho que era el único comandante mexicano capaz de poner a 50,000 hombres armados en media hora, y no exageraba. Así nació un personaje casi legendario, con una historia repleta de sangre, gestos generosos y muchas mujeres que dieron origen a una extensa descendencia. ¿Qué fue de la numerosa familia de Pancho Villa tras su muerte? Hoy lo veremos a fondo, uno de los personajes más icónicos de México y el destino de sus descendientes. Antes de entrar en materia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras novedades. ¿Cómo fue la vida amorosa de Pancho Villa? Un dicho popular mexicano dice, Pancho Villa con sus 2 mujeres, por la fama de mujeriego del combatiente de la Revolución Mexicana. Pero esa frase se queda corta, porque el líder más popular de la Revolución, junto con Emiliano Zapata, tuvo decenas de esposas y amantes. La vida del famoso guerrillero, nacido como José Doroteo Arango en Durango el 5 de junio de 1878, estuvo marcada casi por igual por su audacia y sus triunfos militares, sus actos de sangre y crueldad, sobre todo durante la Guerra Revolucionaria, y su intensa actividad sexual. Ya a los 16 años mató a un hacendado poderoso que acosaba a su hermana, lo que lo obligó a escapar de la hacienda y comenzar una asombrosa vida de bandolero en la que, como un Robin Hood mexicano, robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Después se unió a la Revolución Mexicana y, según afirmaron algunos de sus lugartenientes, basó su éxito como conquistador en el prestigio de sus victorias militares, su cercanía en el cortejo y su fama de buen amante. 23 matrimonios y 75 mujeres. No se sabe con exactitud cuántas mujeres tuvo el caudillo, aunque se afirma que se casó unas 23 veces y tuvo cerca de 75 parejas, además de romances fugaces. El historiador y antropólogo austriaco Friedrich Katz, biógrafo de Villa, señaló que durante su vida Villa nunca se preocupó por mantener arreglos convencionales en su familia. Tampoco se detenía en detalles como divorcios cuando quería casarse otra vez, y el término bigamia se quedaría ridículamente corto en su caso. María Luz Corral, con quien se casó el 29 de mayo de 1911, ha sido descrita como la más firme y estructurada de sus muchas esposas. Seguramente dejó varias viudas, pero cuando lo asesinaron todavía no se había divorciado de Luz Corral. En distintos momentos y por diferentes resoluciones legales, al menos 4 mujeres fueron reconocidas como esposas legítimas de Pancho Villa: Luz Corral, Austreberta Rentería, Manuela Casas y Soledad Seáñez Holguín. Esta última obtuvo reconocimiento del Congreso Nacional en 1946. ¿Cuántos hijos tuvo Pancho Villa? Si precisar cuántas esposas tuvo Villa ya es complicado, definir el número exacto de sus hijos biológicos es casi imposible. Se calcula que mantuvo a por lo menos 26, y a varios los envió a estudiar a Estados Unidos. En una entrevista que Villa, ya más apaciguado, dio al New York Times, lamentó no haber podido ir a la escuela, pero entendía la importancia de la educación y por eso procuraba ofrecérsela a sus hijos. A pesar de su escasa formación, cuando gobernó Chihuahua construyó 50 escuelas en un mes y llegó a decir que los maestros eran los profesionales que más admiraba.
Dos de sus hijos fueron Francisco e Hipólito, que tuvo con Austreberta Rentería, la esposa que mantenía en su hacienda de Canutillo. Con Manuela Casas, el Centauro del Norte tuvo a Trinidad Villa, quien más tarde se convirtió en actor y trabajó como doble de John Wayne en algunas películas del oeste filmadas en Durango. Con Juana Torres, Villa tuvo una hija. Villa adoptó a 300 niños de la calle. Pancho Villa era un hombre de contrastes, capaz de cometer actos terribles, pero también de mostrar una generosidad enorme. Le dolía ver a niños abandonados en las calles y llegó a adoptar cerca de 300 en la Ciudad de México. Se cuenta que en 1914, estando en la capital, Villa salió de una reunión en el Palacio Nacional que se prolongó hasta las 2 de la madrugada. Hacía mucho frío, y se sorprendió al ver a decenas de niños durmiendo en portales y rincones con una mínima protección contra la intemperie, tratando de cubrirse con cartones y periódicos, algunos abrazados a perros. El general Nicolás Fernández, que lo acompañaba, le explicó que eran niños de la calle, y Villa ordenó que les prepararan suficiente comida para el día siguiente. Luego, después de que unos 300 niños calmaran el hambre, Villa les preguntó si querían irse con él a Chihuahua como sus hijos adoptivos, y se dice que todos aceptaron. Pleitos por la herencia de Pancho Villa. Con tantas esposas e hijos, era inevitable que la herencia de Pancho Villa provocara disputas. Tras el asesinato del Centauro del Norte, varias mujeres aparecieron asegurando ser sus esposas, aunque solo Luz Corral pudo mostrar un documento de matrimonio civil. Según el historiador Roberto Vaca Ornelas, quien trabajó con documentos del Archivo Histórico de Hidalgo del Parral, entre 1921 y 1922 Villa logró registrar varios bienes en el registro público de la propiedad, aunque sin nombrar herederos. Estas propiedades incluían la hacienda de Canutillo, con una superficie de 64.000 hectáreas entre Durango y Chihuahua, de las cuales 1.700 hectáreas eran pastizales irrigados aptos para una ganadería productiva. Esta hacienda de haciendas era tan grande que incluía otras propiedades relevantes como el Espíritu Santo y las Nieves. Otros bienes que Villa pudo registrar formalmente, sin dejar herederos designados, fueron una finca llamada Hotel Hidalgo y 4 casas. El misterio de la cabeza perdida de Pancho Villa. De los 5 acompañantes de Villa, en el atentado también murieron los guardaespaldas Claro Hurtado y Rafael Madreno, el coronel Miguel Trillo, quien usualmente era su chofer, y su secretario personal, Daniel Tamayo. El guardaespaldas Ramón Contreras fue el único sobreviviente y alcanzó a matar a uno de los agresores antes de huir. El funeral de Villa se realizó al día siguiente ante miles de partidarios llorosos, y el líder revolucionario fue sepultado en el cementerio de Parral. Tras su muerte se popularizó una frase en México: ¿quién mató a Pancho Villa? En 1926, la tumba de Villa fue abierta y su cadáver profanado y decapitado. William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense, quería la cabeza de Villa como un trofeo macabro y pagó $5,000 a su compatriota Emil Hall y a ayudantes locales para cometer el acto. La cabeza del Centauro del Norte desapareció y hasta hoy se desconoce su paradero. Una versión sostiene que fue comprada por una sociedad secreta ligada a la Universidad de Yale. Otra afirma que fue enterrada en un lugar desconocido cerca de Parral. Soledad Seáñez, viuda de Pancho Villa. Soledad Seáñez Holguín se casó con Pancho Villa en abril de 1919, en la población chihuahuense de Valle de Allende. Aunque Villa era conocido por casarse sin divorciarse de esposas anteriores, Soledad y Villa tuvieron un hijo llamado Antonio. En 1943, Seáñez fue declarada por el Congreso Nacional como la legítima esposa de Villa, entre varias aspirantes a ser reconocidas como la verdadera consorte del Centauro del Norte. Aún así, el gobierno decidió seguir pagando pensiones de viudez a Luz Corral y a otras esposas de Villa. Soledad murió centenaria el 10 de julio de 1996 y sostuvo que se casó coaccionada por Villa cuando él llegó a su pueblo natal en 1919. Para complacer al jefe revolucionario por la fuerza de las circunstancias, Soledad tuvo que romper su compromiso con otro pretendiente. Ella era maestra, y cuando se casó con Villa sabía que no podía esperar una vida matrimonial convencional y monógama, dada la fama mujeriega de su esposo. Doña María Luz Corral de Villa.
María Luz Corral se casó con Pancho Villa el 29 de mayo de 1911 y tuvieron una hija que murió poco después de nacer. Esta campesina de ojos azules fue la primera esposa de Villa, lo que debería haberle dado cierta legitimidad como la más auténtica de sus cónyuges. Luz Corral vivió con la tristeza de haber perdido a su hija Luz Helena a temprana edad, mientras debía criar a otros niños engendrados por su esposo con otras mujeres. Villa vio por primera vez a Luz en San Andrés cuando ella tenía 18 años, y el noviazgo, que alarmó a sus padres, fue breve. El padre de Luz le pidió a Villa que, antes de casarse, confesara sus pecados a un sacerdote, y el pretendiente esquivó el compromiso con un argumento totalmente cierto: le tomaría días enumerarlos. Luz tenía 32 años cuando se convirtió en la viuda más antigua de Villa, y sufrió profundamente su muerte, aunque logró salir adelante, pese a que el gobierno le expropió el rancho Villa, cerca de Canutillo, por falta de pago de impuestos. Conservó, eso sí, una mansión de 50 habitaciones en la ciudad de Chihuahua, donde murió el 6 de julio de 1981, a los 89 años. Juana Torres. Villa conoció a Juana Torres, una bella empleada en una sastrería de Torreón, cuando tomó la ciudad en octubre de 1913. Aunque Villa no había sido bautizado como Francisco, celebraba su onomástico el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. En esa fecha, en 1913, le cantaron las mañanitas frente al Hotel Salvador, donde se hospedaba. Esa noche hubo un baile y varias de las jóvenes más atractivas del pueblo, incluida Juana, le llevaron un regalo floral. Otra versión afirma que Villa la conoció cuando fue a una tienda a comprar ropa y Juana lo atendió. El caudillo se volvió el mejor cliente del lugar para cortejarla, pero cuando le dijo que la pretendía, Juana se alarmó por la mala fama de Villa. Al final, el padre de Juana tuvo que ceder porque Villa amenazaba con llevarse a la muchacha. Juana aceptó casarse el 7 de octubre de 1913, cuando también lo amenazó con quitarse la vida si él solo la quería como amante. De ese matrimonio nació Juana María Villa Torres, quien después declaró que la familia de su madre siempre había detestado al jefe revolucionario. Betita Rentería, el último amor. Austreberta Rentería, conocida como Betita, fue otra de las esposas de Pancho Villa. Rocío Villa, nieta de Villa y Betita, publicó en 2023 su libro Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa, donde cuenta cómo veía a su abuela al jefe revolucionario. Rocío explicó que Betita guardaba 3 baúles con recuerdos de Villa, camisas, pistolas y 2 cartas de amor escritas con lápiz sobre papel cuadriculado. Para ella, leerlas era una nostalgia enorme. Betita conoció a Villa en Parral cuando ella tenía 23 años y él 43, y según lo que contó a su nieta, el general quedó completamente enamorado al verla. Aunque su relación no duró mucho, Betita afirmaba que había sido el último amor de Villa. También le dijo a Rocío que el Centauro del Norte dejó su vida de bandolero para sumarse a la revolución tras conocer a Abraham González, hombre de confianza de Francisco y Madero, su madre y sus hermanos. Pancho Villa nació como José Doroteo Arango Arámbula el 5 de junio de 1878, en el rancho La Coyotada, cerca de San Juan del Río, Durango. Fue hijo del aparcero Agustín Arango y de Micaela Arámbula. Era el mayor de 5 hijos y, según dijo después, su verdadero padre habría sido el bandido Agustín Villa, aunque esas dudas nunca pudieron confirmarse. Luego adoptó el nombre de Francisco Villa para ocultar su identidad. Sus 4 hermanos fueron Mariana, Martina, Hipólito y Antonio Arango Arámbula. El 22 de septiembre de 1894, un hacendado llamado Agustín López Negrete intentó agredir sexualmente a Martina, hermana de Doroteo. Micaela trató de defenderla, pero poco podía hacer. Cuando llegó el adolescente Doroteo, le disparó 3 veces al agresor, huyó a los montes de Durango, se hizo bandido y cambió su nombre a Pancho Villa. Hipólito Arango, hermano. José Hipólito Arango Arámbula nació en 1881, en el rancho duranguense de Río Grande. Era 3 años menor que Villa y se unió a su ejército en 1910, acompañándolo en la mayoría de sus campañas en el norte. También lo apoyó en tareas administrativas y financieras de la División del Norte, la poderosa unidad militar fundada por Villa.
Tras la derrota de 1915 a manos de Álvaro Obregón y la disolución de la División del Norte, Hipólito se exilió en Cuba con parte de la familia, pero regresó en 1916 para participar en la guerrilla. Se desmovilizó en 1920, aunque volvió a las armas tras el asesinato de su hermano, uniéndose a la rebelión de los de la Huertista. Tras el fracaso del alzamiento de Adolfo de la Huerta, Hipólito se retiró a lo que quedaba de Canutillo, luego la vendió y vivió años de estrechez económica, sobreviviendo con la pensión de general. Murió en 1964, a los 83 años. Antonio Villa, hermano. José Antonio Arango Arámbula, conocido como Antonio Villa, fue un coronel mexicano nacido el 24 de julio de 1880, 2 años después de Pancho Villa. El 16 de mayo de 1915, Antonio asistió a una corrida de toros en Chihuahua. Al salir, el coronel Manuel Vaca Valle le ofreció su vehículo porque pensaba quedarse más tiempo. Antonio abordó el auto junto al coronel Eduardo Pulido y, a 3 cuadras de la plaza, fueron interceptados por un grupo al mando de Simón Martínez, iniciándose una balacera. En el enfrentamiento murió Pulido y Antonio Villa quedó mortalmente herido, falleció días después. Todo fue una confusión. El coronel Manuel Chao le había ordenado a Simón Martínez asesinar a Vaca Valle, y Martínez, creyendo que Vaca iba en el automóvil, mató a las personas equivocadas. Las hermanas, Mariana y Martina. Pancho Villa tuvo 2 hermanas, Mariana y Martina, quienes, como sus hermanos, usaron el apellido Villa en honor al miembro más famoso de la familia. Martina fue la hermana a la que intentó agredir Agustín López Negrete, tío de la célebre actriz Dolores del Río. Episodio que detonó la fuga de Doroteo y su vida como fugitivo. Martina, conocida como Martinita, se casó con el coronel Juan Martínez y tuvo 4 hijos, Emilio, Susana, Belén y Sáhara. Falleció por una trombosis pulmonar en su casa de Chihuahua el 21 de febrero de 1923, 5 meses antes del asesinato de su hermano en Parral. Mariana, nacida en 1879, era un año menor que Pancho y no tuvo participación en el villismo. Se sabe poco de ella. Se casó con un hombre de apellido Flores, tuvo varios hijos y murió en Chihuahua en 1957, a los 78 años. El hijo asesinado por la mafia. La historia del tráfico de sustancias prohibidas desde México hacia Estados Unidos es larga y comenzó tras el triunfo revolucionario. Uno de sus personajes fue Juan Nepomuceno Guerra, el padrino de Matamoros, quien traficó bebidas alcohólicas durante la Ley Seca, 1920-1933. Y fundó la Organización del Golfo, considerada la más antigua de México en el mundo del narcotráfico. Según una versión atribuida por Óscar López Olivares, antiguo miembro de la organización de Don Juan, al periodista Diego Enrique Osorno, el jefe mafioso ordenó el asesinato de un hijo de Pancho Villa. Al parecer, Octavio Villa Cos, teniente coronel del ejército mexicano, fue asesinado por negarse a facilitar el traslado de un cargamento de drogas hacia Estados Unidos. Muere el último hijo vivo conocido, Ernesto Nava Villa. El último hijo vivo conocido de Pancho Villa, Ernesto Nava Villa, murió el 31 de diciembre de 2009 en Castro Valley, California, a los 94 años, por complicaciones tras un derrame cerebral. Falleció en casa de una hija, después de vivir casi toda su vida en California. Nació en 1915 en Nazas, Durango, fruto de una relación de su madre, Macedonia Ramírez, con Villa. Temiendo por la seguridad del niño debido a la vida militar de su padre, Macedonia se lo llevó a California cuando tenía 2 años, y ahí permaneció el resto de su vida. En 1923, cuando Villa fue asesinado, Ramírez le dijo a Ernesto, entonces de 8 años, que Villa era su verdadero padre y le pidió que no lo contara. Ernesto guardó el secreto durante 8 décadas, hasta que finalmente lo reveló a su familia. Guadalupe Villa Guerrero, nieta. En julio de 2023, durante los actos conmemorativos del primer centenario del asesinato de Pancho Villa, la historiadora Guadalupe Villa Guerrero, nieta del líder revolucionario, impartió la conferencia Pancho Villa, Paz, Reconciliación y Muerte en el Archivo Municipal de Torreón.
Entre el 24 de marzo y el 3 de abril de 1914, Villa dirigió a la División del Norte en la Batalla de Torreón, en Coahuila, y su triunfo sobre el ejército federal fue decisivo para la revolución. Guadalupe Villa Guerrero es doctora en Historia por la UNAM y ha enfocado su trabajo en los procesos políticos y sociales del norte de México, con énfasis en la participación de su abuelo y otros personajes de la región de Durango, Chihuahua y Coahuila. Ella ha dicho que al hablar de su abuelo busca explicar que la guerra saca lo mejor y lo peor de las personas, para algunos solo tiene un pasado negativo y para otros es un héroe nacional. Raúl Nava Villa. Raúl Nava Villa, hijo de Ernesto Nava Villa y nieto de Pancho Villa, nació y creció en Union City, California, y después se trasladó a Pleasanton. Raúl siente que la historia de su abuelo, aunque siempre presente, todavía no ha sido contada del todo. Afirma que Villa sabía que su destino era marcar una diferencia en México, que se preocupaba por los demás y que la gente confiaba en él porque no los defraudaba. Se enteró de su parentesco cuando su padre reveló la verdad antes de morir. La confesión ocurrió cuando la esposa de Raúl preguntó quién era el hombre bigotón a caballo que aparecía en una foto en casa del padre. Ernesto sintió que ya no podía callarlo. Rocío Villa, nieta. En agosto de 2023, la doctora Rocío Villa Contreras, nieta de Austreberta Betita Rentería y Pancho Villa, conversó con la escritora Julia Cuellar sobre su obra Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa, su primer libro. Rocío es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de conferencista y académica. Contó que se acercó a la escritura en talleres literarios tras jubilarse. En uno de los cursos le pidieron una narración, y como siempre llevaba en la mente la relación de su abuela con Villa, pues vivió varios años con ella, escribió sobre el gran amor de Betita. Rocío relata cómo su abuela quedó viuda a los 28 años tras el asesinato de Villa, con un hijo en brazos, otro por nacer, y sumida en la miseria después de ser despojada de sus pocos bienes. Francisco Villacampa Nieto. El 20 de julio de 2023, día del centenario del asesinato de Pancho Villa, se esperaba la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a La Coyotada para iniciar el acto solemne, cuando un desconocido llegó con su familia y dijo: "Buenos días, soy Francisco Villacampa, nieto de Pancho Villa", uniéndose al público. Villacampa aseguró, visiblemente molesto, que casi no lo dejaban pasar aunque mostraba su identificación y que solo con la llegada del presidente se les permitió el acceso. Francisco Ignacio Villa Betancourt, nieto. Francisco Ignacio Villa Betancourt, nieto de Pancho Villa y de Betita Rentería, es abogado de oficio. Ha dicho que lleva con orgullo el apellido del caudillo y participa compartiendo relatos familiares en conferencias, entrevistas y eventos como la exposición Memorias de Familia, del Museo Itinerante Francisco Villa. En noviembre de 2024 declaró que su abuelo fusilaría a muchos de los actuales gobernantes y políticos mexicanos al ver en lo que se ha convertido México. Partidario de la mano dura contra la delincuencia común y el crimen organizado, agregó que con besos, abrazos y no balazos no se llega a nada, y que por eso ha crecido la delincuencia. Agustín Villa Nieto. Agustín Villa, nieto de Pancho Villa, recuerda con claridad lo que le contó su abuela sobre cuando el caudillo estuvo en la Ciudad de México en 1913 acompañado de Emiliano Zapata. En 2017, Agustín evocó la llegada de su abuelo a la capital. Villa llegó a un hotel por Reforma, que aún existe. Y el 4 de diciembre de 1913 se reunió con Zapata en Xochimilco. Dice que muchos creen que Villa entró a caballo a la ciudad, pero no, llegó en coche. Los bisnietos de Villa publican un libro. En 2023, con motivo del centenario de la muerte de Pancho Villa, los bisnietos Martín Gustavo y Francisco Villa García publicaron el libro de cuentos El Espíritu de Villa, del cual se distribuyeron 8,000 ejemplares de manera gratuita. Según ellos, buscaban que la memoria de Villa no quedara guardada en museos o salas elitistas, sino que en el año de su aniversario luctuoso saliera a la calle y cabalgara con el pueblo. Bisnietos crean una ruta histórica. Tras declararse oficialmente 2023 como el año de Francisco Villa, su numerosa familia organizó varios eventos en honor de su antepasado. Uno de ellos fue una ruta histórica a través de fotografías. Francisco y Martín Villa García,
bisnietos del caudillo y voceros de la familia, explicaron que la exposición incluía 16 fotografías aportadas por diferentes descendientes del Centauro del Norte, mostrando su recorrido entre el norte y el centro de México. Trámites para prueba de ADN en 2023. En 1976, el gobierno de México decretó la exhumación de los restos de Pancho Villa y su traslado al Mausoleo de la Revolución, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Desde entonces existen dudas sobre si los restos pertenecen realmente al Centauro del Norte. Para resolverlo, en 2023 la familia Villa autorizó el inicio de trámites para verificarlo mediante pruebas de ADN, aunque todavía no existe un dictamen definitivo. Esperamos que este video te haya servido. Si tienes algo que agregar, compártelo en los comentarios. Da like, envía el enlace a tus familiares y amigos para que conozcan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia de Pancho Villa después de 1923. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, que estarán aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.